En esta ocasión estamos acompañados de 3 expertos en estrategias de cambio organizacional y el día de hoy tenemos aquí a Iván Mallorca de Colombia. Él es un experto en desarrollo organizacional y estrategias de gestión del cambio, MBA en alta dirección de empresas y socio fundador de Change America. Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás, Edith? Bien, bien. Y tenemos también a la maestra Ana Larga Burciaga. Ella también es experta en elementos de administración del cambio, estrategias educativas, una larga trayectoria en aspectos de desarrollo organizacional y la maestra también es presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria de Concreto Premezclado. Bienvenida, Ana Laura. Gracias, un gusto saludarlos a todos. Y en esta ocasión también tenemos a Eloy Cacique de Venezuela. Él es doctor en Ciencias de la Educación, secretario general de la Comisión de Expertos en Bienestar Laboral y jefe nacional de Bienestar Social de Empresas Puro Lomo de Venezuela. Bienvenido, Eloy. Gracias. El placer es Encantado mío. de tener aquí expertos de diferentes países de Latinoamérica que nos van a ayudar a presentar su punto de vista y su experiencia sobre aspectos muy importantes que nos conciernen a todas las organizaciones y son estrategias de diversidad e inclusión fundamentales en este tiempo para el buen desarrollo de las empresas. Y yo le voy a pedir a Iván que nos ayude con la definición. Hay a veces confusión entre el concepto de diversidad e inclusión y me gustaría que Iván y después Ana Laura y finalmente Eloy nos den su visión sobre estrategias de qué es diversidad, qué es inclusión y por qué es importante. Perfecto, Edith. Muchísimas gracias por, brindarnos este espacio. En concreto, tu pregunta. Mira que la diversidad precisamente se refiere a acoplar dentro de la organización diferentes características, antecedentes, identidades y experiencias que tengan las personas. ¿A qué me refiero con eso? Temas como raza, origen étnico, género, orientación sexual, edad, religión, discapacidad, estado socioeconómico, nacionalidad y diversidad cultural. Entonces, teniendo en cuenta eso, definitivamente es ver cómo esto se vuelve una apuesta estratégica para la organización en pro de conseguir un objetivo estratégico, ya bien sea productividad, ya bien sea innovación, ya bien sea crecimiento de la organización dentro de algunos segmentos de mercado. Ahora bien, la inclusión es la otra capa, en donde precisamente es el acto de crear y mantener un entorno en el que todas las personas, independientemente de las diferencias que venimos hablando, se sientan valoradas, respetadas, empoderadas, sobre todo para participar plenamente. Ahí es donde viene el reto para DEO precisamente, porque la inclusión implica eliminar precisamente todas esas barreras y prejuicios y fomentar que todos los miembros sean parte activa de realmente conseguir esos objetivos estratégicos o por lo menos generar valor para la organización dentro del tema. Bien, entonces se vuelve un factor muy importante el tener en cuenta estrategias de diversidad e inclusión, siempre y cuando la estrategia corresponda a contribuir hacia algo, perdón la redundancia, estratégico dentro de la empresa. Ahora desarrollaremos un poco más la idea, sin embargo, dentro de la definición, eso es lo que deberíamos tener bien enmarcado. Y me
Me parece muy importante un concepto que manejaste. No solamente que se sientan incluidos, sino empoderados. Esta parte es fundamental. Gracias, Iván. Y ahora vamos a escuchar a la maestra Ana Laura Burciaga de México. Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto nuevamente participar en este foro. Es de verdad compartir la mesa con estos expertos, con Edith, un gusto. Creo que desde mi perspectiva, donde estoy, porque el tema del concreto premezclado, quiero aclarar que es una parte, el desarrollo organizacional para mí ha sido una pasión y un hobby, pero estoy dentro de la industria de la construcción como mujer y hablando de diversidad y de inclusión creo que me lleva a poderlo hablar, porque hace 40 años que estoy en una industria que no era muy inclusiva para mi género, ¿sí? Entonces, desde esta parte es esta parte de ver esta diversidad como esta suma, como esta incorporación, hablándolo en la parte de diversidad y de inclusión, como esta incorporación, ¿sí? A nuestras empresas, a nuestras industrias de diferentes también índoles, de diferentes características, de todas estas valores, yo diría que para mí la diversidad es sumar esta parte de valores, paradigmas, creencias, en todo su contexto al favor de nuestra empresa para hacerlo en beneficio de llevar a una mejor consecución de los objetivos de la empresa que siempre como empresarios buscamos. Y muy importante es considerar que al tener la inclusión deberemos de tener también que no solamente vamos a considerar a estas características y estas condiciones nuevas para la empresa, sino sumar en el sentido del cambio que deberá tener inclusión en el sentido de también a las mismas personas, los mismos colaboradores que ya están, hacer la suma y hacer una homologación de aceptación y de esta parte de tolerancias, de resiliencia al cambio, que son palancas importantísimas que tenemos que sumar para que den en ese objetivo y esa consideración para que den resultado. Entonces, creo yo que el tener una inclusión de una diversidad hoy tan importante en tema de derechos humanos y en temas de sustentabilidad en nuestras empresas, muy importante considerarlo, pero muy importante considerarlo que debemos de tener también la preparación interna en la empresa con las estrategias correctas para tener un éxito en la inclusión de diversidad en nuestras empresas. Importante hoy en México porque en el Bajío, que donde yo me encuentro, es el centro de México, es hoy una zona que les comparto a todo el foro, muy importante porque se está dando esta estrategia comercial del nearshoring. Están llegando empresas muy importantes en donde el crecimiento es tan acelerado que no nos da tiempo de contar con la gente necesaria para poder enfrentar este gran reto. Hay una escasez de mano de obra, de gente especializada en todas las áreas. Entonces, creo que el voltear a tener una estrategia correcta, bien definida, bien señalada dentro de la empresa en el tema de inclusión y en la parte de tener la estrategia interna de esta parte de metodología del cambio, creo que son factores decisivos para una correcta estrategia de inclusión y diversidad dentro de la empresa. Y me parece muy importante, Ana Laura, lo que comentas en términos de valores. Cómo integrar, a pesar de las diferencias, como mencionaba Iván, de edad, creencias, orientación sexual, todos estos elementos que hoy vemos, cómo generar estrategias que integren los valores compartidos que ya forman parte de la cultura o deberían formar parte de la cultura, y esta cultura es materia de desarrollo organizacional. Cómo generar estas estrategias de diversidad e inclusión que integren a todo el mundo. Gracias, Ana Laura. A ti, Edith. Y vamos con el hoy. A ver qué dicen allá nuestros hermanos venezolanos. Gracias, gracias. Interesante el planteamiento que genera este foro.
Y me gusta mucho porque puedo hacer un juego de palabras y aquí Iván y Ana Laura y Edith me van a acompañar. Fíjense lo interesante de de estas tres formas de entender este asunto. Pero cuando nosotros incluimos la diversidad, podemos ofrecer igualdad. Vean lo interesante cuando conectamos estos tres asuntos. Y al conectarse, lo estamos visualizando desde un paradigma humanista existencial. Considero que este es el aporte más significativo que puedo dar, precediendo pues la definición que Iván nos acaba de obsequiar, así como también la que Ana Laura nos acaba de explicar desde su experiencia de vida y profesional. Considero que estos términos, en cuanto a inclusión, que puede ser una tendencia, pero también diversidad, porque es un acto de presencia, de estar presente con ese ser integral, con ese ser que tiene ciertas características y que por supuesto puede pensar diferente, tener intereses distintos, una diversidad cultural y así una gran cantidad de características que de alguna u otra manera, al poseerlas, nos puede generar un cierto grado de vulnerabilidad. Y es ahí entonces cuando empezamos a transitar esos planos de la igualdad. Si nosotros entendemos el asunto de lo humanista y lo existencial, nadie puede quedarse por fuera. Todos, absolutamente todos son valiosos, son reconocidos, son valorados, son importantes. Entonces, yo aglutino estos tres términos en decir y reafirmo que cuando nosotros incluimos la diversidad, estamos apuntando a la igualdad. Y esa igualdad del ser que es valioso y es importante y se convierte en la centralidad de todo este asunto. Diferencias, por supuesto, porque inclusión me habla de tendencia y por supuesto diversidad me habla de presencia, me habla de una preferencia, me habla de un compartir gustos, intereses en cuanto a cultura, género, opiniones y toda la diversidad que esto implica. De hecho, yo estuve conectando esto y recuerdo mucho en mi tesis doctoral que fue un estudio asociado con la diversidad afectivo-sexual y se generó un constructo paradigmático allí. Y yo decía que todos somos diversos en este mundo y que el término está mal utilizado, porque ¿cómo nosotros segmentar o segregar a un grupo poblacional por su diversidad, por ejemplo, afectivo-sexual, por su diversidad religiosa? Cuando todos, absolutamente todos somos diversos, porque no hay uno igual a mí en este mundo. Eloy Cacique es único e irrepetible. Iván es único, auténtico. Ana Laura es única, exclusiva, original. Todos somos originales. Entonces yo decía que dentro de esa diversidad podemos apostar a lo plural, a lo que nos muestra esta pluralidad social. Y es lo más valioso que tenemos cuando nosotros nos enfocamos en la diversidad, en la inclusión y en la igualdad. Lo cual me parece hermoso, Eloy. Hermoso, una aportación que no podemos olvidar los deoístas, porque el centro de nuestro trabajo está en el ser humano integral. Y esto es fundamental que no lo perdamos de vista. Casi siempre vamos a generar programas de diversidad e inclusión para hacer más productiva la empresa, como el fin último. Y el fin último es un objetivo, sí, claro, importantísimo, pero el centro está en el ser que pueda generar sus mejores ideas, sus procesos de innovación dentro de este marco de visión existencial como seres humanos. Gracias, Eloy. Y a mí me gustaría, qué interesante se vuelve siempre estar en una mesa de expertos. A mí me gustaría preguntar a estos expertos que tenemos, ¿cuáles son para ustedes los principales desafíos que están enfrentando las organizaciones para generar, pues, yo diría,
aparte de las estrategias que se oyen más a la parte administrativa, así que tiene que estar presente, esta conciencia de los líderes para realmente desarrollar una cultura integrada en estrategia de diversidad e inclusión. Iván, adelante. Ok, listo, vale. Bueno, entonces mira, varias cosas que me parecen importantes y retomo aquí lo que Eloy venía planteando. Cada uno de nosotros es diverso, efectivamente, y a veces el diverso somos nosotros mismos ante los demás colegas. Una anécdota personal, hace ya un par de años me mudé a vivir a los Estados Unidos y el diverso soy yo. Es decir, entrando a una nueva cultura, tratando de aportar en un país diferente, con un lenguaje diferente, con una manera de comunicarse diferente. Y ahí es que uno empieza a entender que definitivamente lo que hoy plantea es cierto. Todos somos diversos, depende del contexto en donde están. Entonces, teniendo en cuenta eso, las organizaciones, y a tu pregunta, Edith, debemos tener en cuenta dos grandes elementos desde mi mirada. El primero, una mirada de inclusión, ¿sí? De respeto, de transparencia, donde debemos eliminar lo que llamamos los biases o los sesgos que tenemos las personas frente a los demás, ¿sí? Ejemplo, aquí pues estamos México, Venezuela, Colombia, y podemos tener ciertos sesgos frente a la capacidad de cada país, a la productividad de cada país, al conocimiento, a la educación, y ya eso nos empieza a sesgar frente a ciertos conocimientos. Nos pasa mucho, por ejemplo, cuando estamos en un panel de estos y entra un europeo, un norteamericano, a veces sentimos que ellos tienen ciertas capacidades posiblemente por encima de nosotros. ¿Qué tan cierto es eso? Entonces ahí es donde vienen los sesgos. Entonces, desde una mirada debe tenerse una total transparencia como organización en eliminar estos biases o estos sesgos eh, que tenemos mentales. Y ahí como egoístas debemos trabajar en dos frentes. Uno, por supuesto, en los procesos de selección para garantizar total transparencia en la inclusión de personas. Dos, ya en la capa organizacional los colaboradores para que rompan, por supuesto, todas esas creencias y dejemos de estar trabajando o pensando en que alguien tiene más capacidad que otros y que todos aportan. Por otro lado, como te decía, ya viene la otra capa. Oiga, como organización, ¿qué estrategias queremos conseguir y la diversidad cómo puede ayudar a conseguir un resultado estratégico en la empresa? ¿Sí? Y ahí viene una decisión importante y es realmente qué tipo de diversidad necesitamos. Pero que no se vuelva un ejercicio que se vuelva de cumplimiento de un dato. Me explico. Yo he escuchado organizaciones donde dice estamos caídos en la cuota de diversidad en la empresa. Ahí siento que definitivamente es un error estratégico el pensar que esto es llenar una cuota y que esto es llenar un número. Más bien es entender si definitivamente generar diversidad me permite llevar la organización a otro nivel. Por ejemplo, tener diferentes personas de diferentes territorios, que es lo que estamos viviendo en mi organización hoy día. Tenemos personas, pues como yo y parte del equipo en Estados Unidos, gente en Colombia, Guatemala, en México, y definitivamente se empiezan a generar sinergias y pensamientos divergentes que construyen rápidamente resultados estratégicos y lo empiezas a ver, pero empiezas tú a planear una diversidad que te permita conseguir un objetivo. Siempre respetando la transparencia en la gestión. El mercado de Estados Unidos me ha enseñado algo muy bonito y es, así quieras en Colombia montar un restaurante, perdón, en Estados Unidos montar un restaurante colombiano, puedes incluir una persona, ejemplo, un chino, para que trabaje en la cocina. No sesgues el tema porque si él tiene las capacidades y los conocimientos para conseguir el resultado que necesitas, date la oportunidad de incluir este tipo de personas. Y ahí empieza uno a romper esas creencias de creer que solo nosotros somos aquellos que podemos hacer y conseguir un resultado. Gracias. Importante esto de que no se vuelva, el desafío es que no se vuelva una cuota, sino una cultura. Gracias, Iván. Ana Laura, desafíos. Estás en mute. Me gustaría, Ana Laura, que nos enfocáramos así. ¿Qué desafíos concretos observas? Para mí el desafío más importante, creo yo, y me sumo y felicito a la aportación, creo muy importante de Eloy, verlo. Yo creo que el desafío más importante es el generar el cambio de la cultura. El cambio de la cultura hacia el interior y hacia el exterior también, porque hoy por hoy no solamente es en la organización, sino es también en lo que yo decía, en el paradigma, en la creencia de la sociedad. México es un país
que seguramente como muchos países de mis compañeros latinoamericanos tenemos una condición de un sistema de creencias que nos atan, ¿sí? Que nos frenan. Entonces, para mí, un cambio importante es generar de manera cultural el cambio de creencias, primeramente, pues seguramente en la organización, pero también en el entorno. Yo creo que trabajar como empresa en el cambio de cultura, por lo menos en nuestro entorno, sería un cambio significativo. Y con específicamente estas creencias y estos valores para desarrollar una cultura más humanista, más de aceptación, más de tolerancia. Si tratamos en nuestros pequeños entornos, yo siempre he dicho que de un granito en granito se va a hacer un montículo importante, algo, y suma, siempre suma esta creencia, que es una de las creencias, que no es que si aportas algo no suma, no es cierto, sí aporta y velo. Yo llevo muchos años contra la corriente, entonces esa experiencia del cambio de cultura, hazlo ver con tu entorno. A mí les voy a compartir rápidamente una anécdota. Siempre me decían que qué hacía una mujer en la industria de la construcción. Y yo decía, pues aquí estoy tratando de picar piedra y lo voy a hacer y no desistir. Entonces esas creencias que vienen desde la familia arraigadas, creo que debemos trabajar por lo menos en nuestros pequeños entornos para llevarlos después también a nuestras organizaciones y trabajar con un sistema más humanista. El primer desafío yo creo que es de índole humano, de índole hasta de reflexivo, de religión, de todas estas condiciones y también hacer ver que esta diversidad no solamente acotarla al tema, porque está, creo yo, hoy en el contexto muy del género, sino, por ejemplo, yo apoyo mucho y participo con una organización que apoya, como yo hoy les comparto, hoy tengo 63 años. Entonces, ese es un gran desafío, esta experiencia que sea sumada a las organizaciones, porque hoy son desechados, por lo menos en el sistema laboral mexicano, muchas de las personas que cuentan con demasiada experiencia. Entonces, todas estas culturas que vienen arrastrándose, ese cambio, esa promoción, estos retos para hacer programas de cambio cultural en nuestro entorno para que sean aceptados y entonces poder ser incluidos dentro de nuestras empresas, creo que son unos retos muy complejos todavía, pero muy importantes de empezarlos a atender. ¿Y por qué? Así lo marca pues la tendencia, así lo marca la evolución como humanidad, creo yo. Eso voy al comentario de lo. Yo creo que tenemos que evolucionar como humanidad, como seres, para poder aceptar, para poder tolerar, para poder sumar y entender que estamos aquí y que todos somos diversos, que todos somos diferentes en un tema de cultura muy importante, no fácil, pero tampoco yo trataría de ser el desafío de que no es imposible. Gracias, Ana Laura. Eloy, nos quedan 3 minutos para tu participación y generar el cierre. Excelente, interesante. Quiero traer elementos claves acá para concretar ese cierre. Sí, tenemos grandes desafíos y uno de ellos yo considero para alinearnos en este asunto es de intervención. ¿Y qué vamos a intervenir? Sí, al ser. Creo que allí va a residir el éxito de cualquier cambio paradigmático cultural que deseamos hacer en nuestras vidas. Cuando tú intervienes el ser, lo vas a ver como un ser integral, pero extraigo lo conductual, porque allí es donde está el éxito, en lo que es la conducta de este asunto, y la conducta tiene 3 principios elementales. El primero es que toda conducta puede aprenderse. O sea, esto no lo digo yo, esto lo dice la ciencia. Toda conducta puede aprenderse. Toda conducta puede desaprenderse. Y allí es donde está también una cuota de corresponsabilidad que hemos aprendido durante todos estos años y esta lucha generacional. Y la tercera o el tercer principio que tiene la conducta es que toda conducta puede reaprenderse. Entonces, si somos capaces de construir, deconstruir y reconstruir, ¿por qué nos cuesta tanto
dar el paso fundamental para transformarnos. Si somos energía en todo este asunto y el ser humano como energía, y si se deviene de ese principio, la energía no puede destruirse, sino que se transforma, se redimensiona. Entonces el desafío lo veo siempre en la intervención del ser, en la toma de conciencia, en ver este ser humano pues con todas sus dimensiones y que tiene una posibilidad de hacer un cambio por muy significativo que sea, pero que es gratificante para edificarlo, para elevarlo, para darle la valoración que se merece. Y para finalizar, considero fundamental en todo este asunto, mis apreciados participantes, el promover, porque hay que promover mucha comunicación, mucho diálogo. Hay que hacer diálogos abiertos, constructivos, y hay que generar condiciones para que esa persona también pueda comunicarse. Eso es clave. Gracias, Eloy. Y bueno, esta es una mesa muy interesante con diversidad de opiniones, pero me gustaría terminar cerrando esta mesa con la reflexión de la importancia de tener una convicción como deoísta de que el centro está en la toma de conciencia del ser humano integral, de que es parte fundamental de los derechos humanos, que no es sencillo, porque parte de la toma de conciencia, que parecería sencillo, pero no es nada sencillo, de la toma de conciencia de la diversidad, para poder realmente, retomando Iván, empoderar y generar, como decía Ana Laura, la homogenización de los valores y como nos compartió Eloy, con esta toma de conciencia donde el ser humano es el centro fundamental. Y para ello, como deoístas, tenemos que generar múltiples estrategias para generar realmente esta parte de aprendizaje organizacional que nos lleve a tener entornos mucho más diversos, inclusivos, apegados a los derechos humanos y con una visión estratégica de productividad donde en el centro esté el ser humano integral y que esa es nuestra labor, eso es lo más difícil y tenemos mucho por hacer, mucho entrenamiento, muchas estrategias de diagnóstico para entender cómo se siente la gente en la organización, para entender cuáles son los valores que quieren impulsar que las personas que integran a tu organización y que ese sea parte del plan de trabajo de cada organización. Muchas gracias a todos los expertos desde cada una de sus trincheras y van en Colombia haciendo todos estos incursiones en diferentes culturas y países. Ana Laura con estas ganas de seguir picando piedra en una industria principalmente masculina. Eloy también que nos viene a dar este enfoque integral de ser humano con toda su expertise como doctor en ciencias del comportamiento. Y yo pues integrando a cada una de las opiniones como directora académica de Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio en ITAM y DICAP Empresarial, que son una firma de desarrollo organizacional de más de 20 años en el mercado. Muchas gracias a todos y esperamos sus preguntas con mucha curiosidad y también con mucha expectación para poderles resolver cualquier duda o comentario que nos quieran hacer. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias.